Buenos días. En la palabra dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Así que porque en esta mañana no te alegras, no le alabas, ahora que puedes estar aquí, que estás sobre tus pies, que puedes adorarle, agradecerle por un día más de vida.
porque Dios te ha tenido aquí y te da la oportunidad de esta mañana regocijarte en Él. Amén. Tu espíritu está aquí, tú eres libre. Eres libre, díselo. Tu espíritu está aquí, tú eres libre. Eres libre. Las sombras saldrán de sin temor A la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre. Tú eres libre. Somos libres. Todo tu dolor regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre. Gracia te espera, su espíritu. Dile fuerte. Eres libre, eres libre. Vamos. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. las sombras saldrán de sin temor A la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. créele. Y en el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús Vidas se completarán. Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Tu espíritu. Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. ¡Déjalo! Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, de sin temor a la abundancia de tu amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre.
decirle, Señor, tú en todo tiempo estás. En las victorias, en las derrotas, tú siempre estás. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mí. Ahora sí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio de todo tiempo. Te necesito más que a nada, Señor, y entre tus brazos he encontrado mi hogar. En el camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan, a donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan, a donde tú me guíes, yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel y eres asombrosa e increíblemente bueno, bondadoso. Te damos gracias por tu persistencia en transformar nuestras vidas, en todo el tiempo que has invertido para cambiarnos, para enseñarnos a armonizar contigo, a enseñarnos que tú eres Dios y no nosotros. Te damos gracias por dedicar tanto tiempo, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te pedimos que tu palabra nos hable de forma personal a cada uno, porque todos lo necesitamos, empezando por mí. Necesitamos tu palabra, necesitamos recordar
que siempre estás todo momento, en las derrotas, en las victorias, en lo alto, en lo bajo, tú siempre estás ahí. Gracias, gracias por eso, Señor. Gracias por ser tan consistente y tan constante. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Permite que tu palabra nos hable hoy. En el nombre de Jesús, Padre, lo pedimos. Amén. Amén. Todo lo que Dios nos da, siempre Él espera que lo compartamos con personas a nuestro alrededor. Recuerden, nuestro eslogan de la Iglesia Torre Fuerte es que somos fortalecidos para fortalecer a otros. Dios nos da para compartir a otras personas que de seguro siempre Él está poniendo a nuestro alrededor. Hoy es la última entrega de esta serie que titulamos Buscando a Dios para Progresar. Este es el último tema y es curioso porque Dios me lo cambió 2 veces. Más bien yo lo entendí hasta la segunda vez. Y de hecho este tema yo lo compartí cuando hablamos de la serie Superando las pérdidas de la vida, cuando estábamos en medio de la pandemia. Este tema lo compartimos entonces, pero Dios me dio algunas cosas que les quiera compartir. Yo ya tenía preparado mi tema anterior, de hecho lo tengo preparado, pero Dios me concientizó sobre que tenemos personas creyentes que están transitando por dolor y nosotros tenemos que saber, incluso los que no estamos pasando por dolor, que un día vamos a pasar por ahí. No hay otra manera de decirlo. Entonces, es bueno recordarlo. Todos tenemos pérdidas en la vida. O ya las estamos enfrentando, o vamos a enfrentarlas más adelante, o ya las enfrentamos en el pasado, qué sé yo. Pero todos, esta es la realidad de esta vida. Todos vamos algún día a enfrentar pérdidas. Creo que una de las cosas que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos es a saber qué van a hacer con las pérdidas en la vida. Desde pérdidas materiales hasta pérdida de salud, hasta pérdida de personas. Es una de las cosas, es un tema que vamos a compartir el Día del Padre, que creo que es uno de los temas que nosotros como padres nos va a ayudar mucho en nuestro papel para delegar esta estafeta a nuestros hijos, que puedan continuar con la fe. Entonces yo decía, todos enfrentamos pérdidas en la vida. Unas veces enfrentamos pérdidas porque nosotros tomamos malas decisiones, pero otras veces simplemente aparecen las pérdidas. Cuando tú te analizas no te das cuenta que hayas hecho algo malo, simplemente aparecieron. Cuando te hablo de las pérdidas que aparecen en nuestra vida por una mala decisión nuestra, te estoy hablando de que quizás aquella persona perdió su empleo por su deshonestidad, quizás perdió su matrimonio por su infidelidad, qué sé yo, ese tipo de situaciones. Por eso tengo una pregunta que quisiera ponerlas en reflexión a ustedes para que en consideración y puedan reflexionar en ellas. ¿Qué sucede cuando haces lo que sabes que está mal? A veces sabemos que estamos a punto de hacer las cosas malas. Sabemos que no debemos hacerlo, pero hay un pensamiento que aparece en nuestra mente y el pensamiento dice más o menos así: yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero voy a seguir adelante y hacerlo porque sé que Dios es un Dios que perdona. Es decir, creemos que podemos hacer algo que Dios dice que está mal y que no tendremos consecuencias en nuestra vida. Dios no quiere que tomemos ese tipo de decisiones, porque Él sabe que hay consecuencias para cada decisión. Él sabe que cada mala decisión va a dejarte cicatrices en tu propia vida. Ahora, ¿significa eso que Dios no nos perdona por las cosas malas que hacemos? Absolutamente no significa eso. Por supuesto que Dios nos perdona porque Él es un Dios perdonador y misericordioso. Pero el perdón no nos libera ni del dolor ni de las consecuencias que vienen de nuestras malas decisiones. Podemos ser perdonados por Dios y todavía tener remordimientos por aquello que hicimos mal. Puede ser perdonado por Dios y todavía enfrentar el dolor
puedes ser perdonado y aún así tener una relación matrimonial destruida. Puedes ser perdonado por Dios y invertir toda tu vida lejos de Él y ser perdonado por Él al final, el último minuto de tu vida, y aún así vas a perder tus recompensas. Entonces, a veces aparecen las pérdidas de la vida por una decisión que tomamos nosotros de una manera imprudente, pero otras veces las pérdidas, como te decía, aparecen sin un motivo, sin ninguna causa tuya. Aparecen las enfermedades. Yo he visto enfermedades que se van prolongando solo por la edad. O aparecen adversidades como Job, ¿verdad? Aparece una y otra enfermedad, adversidad, y a veces no es porque tú estés cometiendo un error, o al menos no estás consciente. O el simple fallecimiento de un ser amado es una pérdida para ti. No hiciste tú algo malo. Saben que yo me he dado cuenta que en la Escritura he descubierto que en la Escritura existen 3 tipos de enfermedades. Si las quieres anotar te servirían bastante. Yo he visto las enfermedades que Dios usa para la gloria de Él. Cristo dijo que son enfermedades para la gloria de Dios. Son aquellas donde Dios hace algo milagroso con alguien que no lo merece, simplemente por su misericordia o por su conocimiento que Él tiene de las cosas, por lo que Dios va a hacer con esa persona o a través de esa persona. Entonces tú ves personas que Dios las sana y no entiendes, entras en confusión por qué Dios las sana si ni siquiera son creyentes a tus ojos o cosas así. He visto ese cuadro que Dios hace. La otro tipo de enfermedades que me he dado cuenta que Dios usa enfermedades para disciplinar. Son esas que Dios usa para llamar tu atención y para obligarte, para instarte a corregirte. Eso me pasó esta semana a mí. Te pasa una enfermedad, pero estás comiendo mal o estás muy estresado, estás muy preocupado y te enfermas porque Dios te está llamando la atención. Pero he visto el tercer modelo de enfermedades que Dios usa, son enfermedades de muerte. Creo que ustedes y yo ya estamos un poquito maduros en conocer del Señor. Estas son las enfermedades que Dios usa para sacarte de la tierra y llevarte a la eternidad. Esas enfermedades no hay oración que las cambie. Nada la va a cambiar. Porque es tu creador que te llamó a una cita con Él. Cuando Cristo le pidieron que orara por Lázaro, ¿recuerdas? San Juan 11. Él se detuvo y Él le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es de muerte. Y San Juan habla que hay enfermedades de muerte. Dios usa muchas cosas para llevar a sus hijos a enfrentarse, a estar con Él, a llevarlos a reposar. Yo no entiendo muchas cosas de Dios, como no entiendo por qué sana a unos y por qué a otros no. Pero si te puede servir esto, ojalá te dé tranquilidad. Entonces lo que yo te quiero decir es que las pérdidas de la vida pueden aparecer en tu vida, sea que tú hayas sido el culpable o no. ¿Por qué te menciono esto? Porque el dolor va a ser el mismo y la salida del dolor va a ser exactamente el mismo camino. Entonces, Dios nos ayuda a nosotros a superar, a transitar el dolor de una pérdida porque simplemente Él es bueno. Por eso te quiero hablar y creo que por eso Dios me puso que hablase de este tema y estoy hablando considerándome a mí mismo. Hay 6 etapas en el crecimiento o en el proceso de crecimiento o transitar a través de una pérdida de la vida. Hay 6 etapas, ojalá lo puedas anotar porque no vienen tus notas. La primera etapa es esta etapa, la etapa de la conmoción. Es importante que lo sepas. ¿Qué va a pasar? Esto nos pasa y nos va a pasar a todos. La etapa de la conmoción es cuando la gente está aturdida por la noticia, está en shock, no pueden pensar. Lo único que pueden hacer es quizás medio hablar con Dios y tienen que aprender a dejar que otros los ayuden. No se puede hacer mucho, el cerebro no da para nada. Esa es una etapa de la conmoción. Si no lo has escuchado, escucha la predicación de esa y está más ampliada cuando veas esa serie. La segunda etapa es la etapa del dolor. En esta etapa te sientes el dolor en tu corazón.
es cuando el dolor se hace más agudo. Y en esa etapa tú necesitas aprender a expresarle tu dolor a Dios, no a reprimirlo, no a hacerte fuerte. Porque a menudo nosotros tratamos de reprimir el dolor o nuestras emociones lastimadas, e incluso hasta nos llegamos a disculpar si empezamos a llorar delante de las personas. Pero no deberíamos de reprimir nuestro dolor, porque reprimir una emoción hará que ésta salga más adelante de una manera distorsionada. Dicen los conocedores del conocimiento que la razón por la cual muchas personas tienen una actitud autodestructiva obedece a que han tenido en el pasado sentimientos reprimidos. Las actitudes violentas, las adicciones incluso, y hasta aún las enfermedades, dicen los conocedores del comportamiento humano, que obedecen a una reprensión de un sentimiento. Se hicieron fuertes cuando no necesitaban hacerlo. No lloraron cuando necesitaban hacerlo. Su padre les dijo, cállese, y no lloraron cuando necesitaban hacerlo. Y ahora de adultos eso está saliendo de una manera violenta. Entonces, cada vez que tú suprimes el dolor, eres tú el que se va a enfermar. De hecho, cada vez que suprimes tus emociones, tu estómago va a llevar la cuenta. Las úlceras aparecen rápidamente. Y luego tenemos la etapa de la lucha. En esta etapa vas progresando, vas avanzando, pero en esta etapa te sientes enojado, enojada por lo que te ocurre o por lo que te ocurrió. Aquí hay dos cosas que tú debes de aprender a no hacer, que son maneras equivocadas de manejar tu enojo. No tienes que luchar contigo misma. Hay personas que a veces se presionan por la situación en medio de su dolor, se sienten culpables por algo que ahora se dieron cuenta que tal vez no hicieron tan bien, o se sienten preocupados por qué va a ser de su futuro y están luchando. Conocí a un hombre que lo despidieron de su trabajo y no sus calificativos, pero es que yo soy un burro, es que yo soy así. ¿Por qué? Porque siempre estaba trabajando con su dolor, golpeándose contra sí mismo. Esa es una manera equivocada. Y la otra manera equivocada es cuando luchas con otras personas. Cuando dedicas tiempo a culpar a otros por lo que te ocurre y tu vida se convierte como un continuo conflicto y vas por la vida siempre teniendo conflicto con las personas. Como te decía, en esta etapa de la lucha es muy tentador quedarse ahí atorado, pero hemos hablado en esta serie que la mejor manera de dejar nuestro dolor es hablando con Dios, dejándole a Dios saber lo que hay en nuestro corazón. Es la mejor manera de atravesar nuestro dolor. Y hoy vamos a ver esta cuarta etapa. La cuarta etapa es la etapa de la rendición. Quien llega a esta etapa ya brincó, creo que ya brincó. Es cuando la persona empieza a ver el proceso de su sanidad en sus emociones. Es cuando encuentra la persona esta tan ansiada paz interior. Porque cuando tú le rindes tu dolor a Dios, entonces es que descansas. Porque la rendición a Dios es tu camino hacia la paz. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, de cómo dejar ir el dolor en tu vida. Te voy a mencionar 5 principios que vienen en la palabra de Dios que nos van a ayudar. ¿Cómo podemos hacer para dejar nuestro dolor hacia el Señor? Como te decía, algunas personas deciden cargar con sus pérdidas y no las pueden soltar, ¿verdad? Y viven atados en el pasado y están transitando con esta situación de conflicto. ¿Sabes que he fijado que hay 3 reacciones comunes que podemos tener frente a una pérdida de la vida? Te las puse aquí, ¿no? Parece que sí vienen en tus notas. Aquí está. La primera de ellos es que si algo adverso te ocurre, tú vas a reaccionar de una de estas 3 maneras. La primera de ellas es que vas a dejar, es posible que dejes que eso malo te destruya. Es decir, te anula, te saca de la jugada, abandonas todo. Ya nadie puede saber nada de ti. ¿Por qué? Porque te ausentaste. El dolor fue muy grande y ya tus hijos no cuentan contigo.
Ya en tu trabajo renunciaste, vas por todos lados renunciando. ¿Por qué? Porque ese dolor te destruye, te destruyó, estás dejando que te destruya. O la otra cosa es cuando permites que el dolor te defina. Cuando hablo de que te defina, estoy hablando de que te marca tus emociones. Sí existes, pero vives para pelear con todo mundo. Estás, pero no estás. Vives porque este dolor te sigue atormentando. O el tercer paso es, puedes dejar que eso te desarrolle como persona, que te haga crecer, que te haga mejorar como persona. ¿Qué puede pasar en tu propia vida? Ahora, yo pienso que esas tres reacciones todas las vamos a tener, pero no nos debemos de quedar ahí. Va a haber una tentación a anularte, una tentación a resentirte, pero debes dejar mejor que esa situación te pueda desarrollar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cómo puedes hacer para que eso malo que te ocurrió te desarrolle, te haga mejor, que puedas llegar al punto de la rendición al Señor. La Biblia nos va a decir lo que podemos hacer. Quizás tú te preguntas, ¿y por qué la Biblia? Bueno, porque la Biblia fue escrita para que los seres humanos tengamos esperanza en medio de nuestras adversidades. La Biblia contiene muchos principios. Mira, aquí viene la escritura, Romanos 15:4. Dice, todo lo que se escribió en el pasado, ¿se escribió para qué? Para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Ves cómo Dios se preocupó por nosotros? Y nos dejó este sagrado libro, porque en él están escritos los principios que podemos seguir para resolver los conflictos de la vida. La Biblia nos dice lo que nosotros podemos hacer en medio de las circunstancias. Como te decía, hay un pasaje en la Biblia que está en 2 de Samuel capítulo 12. Déjame darte un pequeño contexto. Es la historia del rey David cuando perdió a uno de sus hijos. Quiero decirte que el rey David era un hombre íntegro, pero un día se le hizo muy fácil tomar una mala decisión, aunque sabía que estaba bien, aunque estaba mal. Tomó una mujer ajena y adulteró. De acuerdo a la ley, el rey incluso debía de morir, porque la ley prescribía que la muerte era tan peligrosa o tan igual como el adulterio. Y David había hecho ambas cosas. Dios le envía a un profeta y lo confronta, lo hace consciente y le dice: Dios, por eso que hiciste, las consecuencias no se van a apartar de tu familia. Y tú lees las consecuencias allí. Entonces David se avergüenza y se arrepiente profundamente. Se hace responsable de lo que él hizo delante de Dios, y él está incluso dispuesto a hacer lo que te tenga que hacer para corregir. Observa el corazón de ese hombre. Pero Dios aún así le dijo: porque te arrepentiste, tú no vas a morir, pero el niño sí va a morir. Ahora quiero que veas lo que David hizo después. David aún se sintió culpable y él hizo algo. David se puso a orar a Dios. Ahora, antes de que critiquemos a David, debemos de reconocer que todos tenemos la inclinación de hacer algo que sabemos que no está bien, sin prever las consecuencias. En esta historia de David, esta historia es un ejemplo de cuando tú tienes una pérdida de algo que para ti es muy importante, haya sido tú el culpable o no. Y repito, porque el dolor va a ser exactamente el mismo y la salida también. Entonces te voy a poner la historia. Aquí está la historia. Dios le acaba de decir a David no, y David se puso a orar porque quería a ver si podía cambiar el veredicto de Dios. Aquí está la historia bíblica en 2 de Samuel. Dice: así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Verso 17. Entonces los ancianos, ese grupo de consejeros
que comían con el rey. Dice, esos ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Al séptimo día, ¿cuántos días estuvo David? 7 días. Y al séptimo día, ¿qué crees? Aún así el niño murió. ¿Observas? Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Porque es una reacción lógica. Verso 19, cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. Ahora, quiero que observes cómo David le rogó a Dios por la vida del niño. Él le suplicó, incluso ayunó durante 7 días y aún así el niño murió. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza nos da de entrada a esto? Que tú puedes enfrentar situaciones en tu vida en las que tú oras a Dios y aún así Dios no te va a responder como tú quieres. Es quizás algo que no podamos entender, que no podríamos asimilar. Ahora, ¿qué va a hacer David? La pregunta es, ¿qué va a hacer David con esa reacción de Dios? ¿Va a dejar que eso lo destruya? ¿Va a dejar que eso lo defina? Acabo de escuchar a un hombre que se amargó contra Dios y vive solamente para blasfemar contra Dios. ¿Vas a dejar que esa situación te defina o vas a dejar que esa situación Dios te siga llevando y sanando y haciéndote una mejor persona que puedes ayudar a alguien que viene seguramente detrás de ti? Dicen las estadísticas que por lo menos 40 personas vienen detrás de ti y dependen de lo que tú hagas. Te están observando. Y esos pueden ser tus hijos, tus vecinos, tus familiares, qué sé yo. Por eso es bien importante. Ahora, David hizo 5 cosas para recuperar su paz en medio del dolor. 5 cosas que nos van a ayudar a dejarle el dolor a Dios. Aquí está la primera. La primera cosa que David hizo y que nos enseña es esta. Acepta lo que no se puede cambiar. Nuestra primera reacción ante la adversidad, como te decía, es no aceptar. Y queremos cambiarlo. Esa es una reacción muy propia de nosotros, los seres humanos. Fíjate lo que dice en el versículo 22. Dice, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo ahora para ayunar, ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Mira el razonamiento de David. David está haciendo algo que es difícil, pero es necesario hacer. Aceptar que hay cosas que no podemos cambiar nosotros, los seres humanos. Quizás si tú estás atravesando por el dolor, no debería haber alguien que te presione a hacer esto que te digo, de aceptar lo que no se puede cambiar. Pero va a haber un momento en tu vida donde Dios te va a llevar suavemente a entender esa necesidad, si es que quieres encontrar la paz que tanto anhela tu ser interior. Ahora, quiero adelantarme un poquito, apresurarme un poquito para decirte que aceptar las cosas que no se pueden cambiar no significa que no te importan o que no te duelan. No significa que lo que te ocurrió sea bueno. No, aceptarlo simplemente significa yo no puedo cambiarlo. Por eso te puse una pregunta de reflexión. No sé si pasa en tu vida algo semejante. ¿Hay algo en tu vida donde necesitas aceptar que ha terminado ese algo en tu vida? Tal vez fue tu culpa, tal vez no lo sé, pero al fin, en el resumen final da lo mismo. Quizás fue el empleo por algo que hiciste mal, quizás fue la relación porque que ya terminó, quizás un ser amado que ya partió, no lo sé. Aceptar que no se puede cambiar es el primer principio que nos enseña el rey David. Pero no solo David se queda allí, David nos da otro principio en su forma de reaccionar. El principio es este: recuerda, no es el fin de la historia. Y es un proceso progresivo de sanidad.
David creyó que a pesar de su pérdida, Dios aún no había terminado. Mira lo que dice el versículo 23. Dice, pero ¿qué motivo tengo yo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Subraya, un día yo iré a él. David entendió que él y su hijo no se iban a volver a ver más en esta tierra, pero que se reunirían nuevamente en el cielo. Que la muerte no era el final de la historia de su relación con su hijo. Y ese es un principio bien importante. En el dolor, uno de los pasos más difíciles de dar es avanzar hacia adelante sin la presencia de aquello que tú has perdido. Como te decía, este es mi amigo Jerry Sirer. Este hombre perdió a su esposa, a una hermana y a una niña de 4 años en un mismo accidente. Jerry dice que lo destruyó al principio y estaba atorado en ese proceso del que te hablé. Lo había anulado, de hecho lo estaba marcando. Pero cuando logró restablecerse, Jerry escribió ese libro que está, la portada de ese libro que está ahí a un lado. Está en inglés, pero lo puedes conseguir en español. Se llama Una gracia disfrazada, cómo el alma crece a través de las pérdidas. Y con ese libro ha ayudado a muchas personas a atravesar su situación de dolor. Pero me llamó mucho la atención una de sus páginas, las que menciona Jerry. Te lo leo. Él dice, mencionando lo difícil que era avanzar hacia adelante después de una gran pérdida, dijo, ¿cómo podría yo imaginar un futuro sin ellas? La simple idea me pareció horrenda. Recordé un pasado que las incluía y no quería yo renunciar a ellas. Aún las encontraba ahí y desesperadamente las quería mantener conmigo, pero ellas ya nunca estarían ahí. No queremos, dice Jerry, abandonar el pasado porque ahí están nuestros seres amados a los que extrañamos. No queremos un futuro del cual ellos no formen parte. Es una reacción propia de este proceso de sanidad. Entonces, cada vez que la incertidumbre, la preocupación, la ansiedad aparezcan en tu vida, te quieran hacer retroceder, recuerda que no es el fin de tu historia de aquello que perdiste. No es el fin de la historia. Dios tiene más que darte. El tercer principio que nos enseña el rey David en este proceso de sanidad, aquí está. Cuando Dios va a sanar, para entregar tus problemas al Señor, decide cuidar de ti mismo. Mira lo que dice en el versículo 20. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. David nos enseña que podemos avanzar gradualmente en el dolor. ¿Te recuerdas que había estado postrado durante 7 días? Es decir, que a pesar del dolor que él vivía, él se levantó. Vivir para él significaba atenderse a sí mismo. Decidió levantarse, darse una ducha y avanzar. Te quiero hablar de otro testimonio. Esta es la esposa del pastor Rick Warren, se llama Kay Warren. Ella perdió a su hijo, la fotografía que está a un lado de ella. Ella menciona cómo el arreglo personal le parecía irrelevante cuando ella estaba en medio del dolor. Te voy a leer lo que escribió en su libro. Dice, el dolor puede eliminar el deseo de cuidar de ti mismo, de ti misma. No importa si te aseas o no. Incluso comer, dice ella, parece sin sentido. No comes porque nada sabe bien o comes demasiado tratando de sentir algo que se lleve tu dolor. Dormir incluso puede volverse un reto. O no logras dormir o quieres dormir demasiado. Hacer ejercicio, eso suena como lo más ridículo que alguien pudiera sugerirte. Estás en medio del dolor. Están transitando. Entonces, a pesar de tu dolor, tienes que aprender a cuidar de ti mismo. Decide vivir, decide regresar a la vida y participar de ella. Repito, no significa que no te duele o que no te importa tu pérdida. Significa simplemente que decidiste vivir porque hay otros que aún te necesitan.
Entonces te hablé de 3 cosas. Quiero hacer un resumen, porque es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo vas a dejar ir el dolor? Primero, acepta lo que no se puede cambiar. Número 2, recuerda que no es el fin de la historia. Y 3, decide cuidar de ti mismo. Sin embargo, David tiene otro cuarto principio que nos va a ayudar a entregar el dolor al Señor. Y aquí está. Entrega tu situación a Dios. Este es el punto culminante. David, después de levantarse y de ducharse, se fue. Si te fijas, no se fue al palacio, se fue a la casa de Dios. Aquí está el versículo 20. Luego fue al tabernáculo a adorar a Dios. David aprendió esta valiosísima clave de sanidad. Cuando estás en medio del dolor, con el que tienes que hablar personalmente es con Dios, y tienes que saber reconocer que Él Dios y tú no lo eres, y dejarle esa carga para que la maneje Él. De hecho, David lo hacía con todos los problemas que él enfrentaba. Yo estaba leyendo el Salmo 73, te lo puse aquí. Mira lo que hacía David. Dice, traté de entender, pero eso me resultó muy difícil, hablando de otra situación. Dice, entonces fui al santuario de Dios y fue ahí donde entendí. Fíjate que David dice que a veces no entendía la situación, seguramente estaba confuso, pero él buscaba un lugar para ir a platicar con Dios, para poder entender o al menos asimilar la razón de su adversidad. Más adelante mira las reacciones que dice David que él tenía en el mismo Salmo 73. Dice en el versículo 21 y 22, dice, Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy ¿qué? Muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. David está hablando de las reacciones que él tenía, de cómo él hablaba al principio molesto con Dios y cómo Dios siempre lo escuchaba. Ahora quiero que veas el versículo 23. Dice, a pesar de todo, dice David, siempre he estado contigo. La versión original dice, siempre me has tenido contigo. Tu poder me mantiene con vida. David está diciendo que Dios siempre lo escuchaba cuando él estaba frustrado. De hecho, tú debes de saber que hay muchas personas en la Biblia que hablaron con Dios cuando transitaron sus momentos de angustia. Jeremías, Moisés, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablaron, y Dios aguantó eso porque sabía que estaban metidos en un momento de angustia. Dios no se molesta cuando tú le gritas, cuando tú le hablas lo que está pasando en tu corazón, porque Él es tu creador, es tu padre y sabe por qué estás donde estás. No es ninguna ofensa, es tu padre y Él va a soportar eso. David nos enseña que para soltar tu dolor debes hablar con Dios, abrirle tu corazón, porque es la única manera de encontrar esta paz interior que solo la puede dar Dios. Entonces necesitas encontrar la manera de hablar con Dios y entregarle tu situación. Aun cuando estés enojado, repito, o tengas dudas de cuánto Dios te ama, Él te va a escuchar y te va a entender y al final te va a dar su paz. Y vas a descubrir al final que Él siempre estuvo a tu lado y sigue estando a tu lado. David fue al templo. Para David el templo era el lugar ideal para hablar con Dios. Quizás tú no puedas o no vayas a un templo, pero puedes buscar un lugar donde puedas hablar tranquilo, tranquila con tu Creador, a donde puedas conectarte con Él, a donde le puedas hablar desde tu corazón. Un lugar donde puedas sentirte seguro, segura y puedas hablar con Él, donde puedas llorar, gritar, preguntar, discutir, donde puedas abrirle tu corazón. Tal vez tu dolor es muy fuerte y no has podido hablar con Dios porque lo primero que sale es tu molestia. Bueno, hazlo así, dile eso, empieza por ahí. Dios es tu Padre amoroso y quiere ayudarte y de hecho te va a ayudar. Tal vez a través de este mensaje Dios te está diciendo suavemente que le entregues tu dolor a Él, porque el camino para la paz es cuando tú hablas con tu Creador, cuando tú le rindes todo tu dolor a Él, tus heridas, tus miedos.
tus temores, tus preocupaciones. Y Él te dará esa paz sobrenatural. Ahora quiero dirigirte en una oración, ahí donde estás, para que tú hables con Dios sobre tu dolor. Y al final te voy a hablar de otro paso que hizo David, que es muy importante para que logres tu completa restauración. Pero quiero que ores conmigo ahí donde estás. Si quieres, inclina tu rostro y haz esta oración sencilla. Repite: Señor, ayúdame a superar mi dolor. Ayúdame a vencer mis temores. Ayúdame a atravesar este dolor y aceptar que hay cosas que yo no puedo cambiar. Ayúdame a recordar en los momentos más difíciles que esta situación no es el fin de la historia, que hay mucho que tú me seguirás dando. Dame fuerzas para cuidar de mí mismo, de mí misma. Enséñame a hablar contigo, Señor. Enséñame a hablar con franqueza contigo para entregarte todo mi dolor, mi tristeza, mi preocupación. Ahora, aquí, dile cómo tú te sientes a Dios. Ora a Dios, ahí donde estás. Quizás debas de buscar un lugar, posteriormente un lugar y un tiempo más amplio donde tú puedas seguir hablando con Dios sobre tu corazón. Pero te aseguro que Dios te va a liberar de eso. Y vas a ser una persona que Dios va a usar para sus propósitos aquí en la tierra. Aquí está el quinto principio que hizo David y que te va a ayudar a ti y a mí. La quinta cosa que hizo David para superar su dolor es esto: haz algo productivo. Después que hubo hablado con Dios, mira lo que hace David en el versículo 20, en la última parte del versículo, dice: y después volvió al palacio. Después de que fue al templo, volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. El palacio es el lugar donde David trabajaba. Es su sitio de productividad. David decidió volver a trabajar, decidió ser productivo. David quizás aún no se ha sobrepuesto al dolor, pero él empieza a dar pasos. Porque si David esperara hasta no sentir el dolor, nunca iba a hacerlo, nunca iba a avanzar. Por eso creo que te puse aquí esta expresión. Ojalá la puedas anotar. No necesito dejar de llorar para empezar a avanzar. Puedes avanzar y puedes llorar. El hecho de que vayas no significa que no te duele. Estás avanzando y vas llorando. Mira lo que dice la Escritura: irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, pero regresará ¿con qué? Mira lo que Dios promete hacer contigo. Te promete regresar con regocijo, trayendo una gran cosecha. Puedes avanzar mientras aún te duela, pero Dios dice que vas a recuperar la alegría y va a ser una gran celebración. Entonces da ese paso de fe y haz algo productivo. No te aísles, no te quedes.
Haz algo para lo que tú eres bueno, para lo que tú eres buena. Porque tú fuiste diseñado, tú fuiste diseñada por Dios para algo exclusivo. Fuiste hecho para un propósito. Tus talentos, los dones que tú tienes, te los dio Dios. Porque fuiste creado para ese propósito. Nadie es mejor que tú haciendo eso que está en tu corazón. Honra a Dios con tus dones, con tus talentos. Sirve a otras personas en necesidad. Y Dios dice que Él va a hacer que llegue la alegría a tu corazón eventualmente. No te aísles. Entonces, te hablé de 5 cosas. Quiero que lo repitamos, que lo volvamos a repasar. Primero, cómo dejar ir el dolor en tu vida. Primero de eso, hay que aceptar lo que no se puede cambiar. Número 2, hay que recordar que no es el fin de la historia. 3, decide cuidar de ti mismo, de ti misma. 4, entrega tu situación a Dios. Busca un lugar donde puedas hablar abiertamente con tu Creador. Y 5, decídete a hacer algo productivo. No te aísles. Espero haberte ayudado. Que Dios te bendiga. Puedes poner tu mano en tu corazón. Voy a pedir al grupo. Padre, te pido que cada uno de mis hermanos y todos los que estamos aquí podamos recordar este proceso de sanidad. Y te pido que nos ayudes a dar estos 5 pasos en nuestras propias circunstancias. A recordar que solo tú eres Dios y a dejar todo en tus manos. Te pido, Señor, que nos guardes, recordando que no es el fin de la historia, no has terminado con nosotros. Danos el valor para decidir cuidar de nosotros mismos, para no hundirnos en la tristeza, en la conmiseración. También ayúdanos a hablar contigo con toda franqueza, con toda honestidad. Y ayúdanos a decidir hacer algo productivo para servir a otros, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espero haberte ayudado. Que Dios te bendiga, hermano.
¿Sabes qué es deleitarse al honrarse mutuamente? Imaginemos esto. Estás en tu grupo pequeño y uno de tus amigos te dice que ha logrado obtener una victoria, que haya pasado un examen difícil, puede ser, que haya logrado graduarse y es felicidades, lo lograste, es que tenga un ascenso en su trabajo. La Biblia dice que nos deleitemos en honrarnos unos a otros, pero que lo hagamos con un afecto genuino. Bueno, ¿y por qué tengo que estar en un grupo pequeño? Porque es una gran oportunidad, no solo de que me ayuden, sino de que yo también puedo ayudar, que ore por mis amigos, que lo haga, que me entregue con amor y Dios nos ayudará. En la Biblia hay muchos creyentes jóvenes, pero, ¿sabes? No, Dios no los usó por jóvenes, sino por su corazón. Buenos días, familia, qué gusto de saludarles de nuevo. Poder recordar que casi siempre cuando estamos en una situación de emergencia nacional no sabemos qué hacer, tendemos a deprimirnos y también a las demás personas que están cerca de nosotros no sabemos qué decirles. Pero en la palabra de Dios, cuando vimos grandes milagros, vemos a un pueblo en emergencia nacional donde están a punto de ser exterminados. Pero hay algo que ellos hacen. Ellos se unen en oración y entonces ven grandes milagros del Señor. Por eso hoy yo te invito para que podamos unirnos como pueblo, como familias, podamos clamar al Señor todos los miércoles a las 11 de la mañana. Esa es la cita que tenemos con Dios. Hagamos del secreto de oración nuestra mayor victoria. Así que te esperamos todos los miércoles. Dios te bendiga.